Aleluya, poderoso Dios. Saludos, saludos, en vivo y en todo color, a todos los que se vayan conectando. Bendiciones grandes en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Bueno es Dios. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Yes. Saludos, saludos a todos los que se van conectando. Comparta esta noche. Aleluya. Dios es bueno. Pastor Joelito. Bendiciones, campeón. En vivo y en todo color. Aleluya. Dios es bueno. La tumba está vacía y ahora libre soy. Cristo resucitó, el velo nació. Bueno es Dios. Y ahora libre soy. Su sangre derramó por mi pecado. Hoy tenemos un tema interesante que vamos a tocar, así que conéctese porque va a ser de mucha bendición para todo el que la reciba. Aleluya. Dios es bueno. Buenísimo. Libertad en Cristo Jesús. Buenísimo, buenísimo. Santo poder de Dios. Fuego, placas King. Saludo ahí a mis consiervos.
En Chelandia para Cristo. Alabado sea su nombre. Alguien va a ser bendecido esta noche, así que comparta ahí con alguien, porque va a ser de bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Shanda. Oh, poder de Dios. Dios es bueno. No importa lo que esté pasando, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Alábalo, Wilmer, Pastor Juan, un abrazo fuerte, un siervo del Altísimo. En el nombre de Jesús. Saludos ahí, Lisa, bendiciones grandes. Bendiciones grandes a todos. Alguien va a ser bendecido hoy. Buenísimo. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros Buenísimo. cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no sé si tú estás creyendo que tú eres un hijo de Dios y que tú fuiste comprado con sangre preciosa. Alguien comparta, esta noche vamos a tener una palabra que va a edificar. En nuestro programa acá nos estamos esforzando varios días a la semana para compartir y ser de bendición. Yo creo que la palabra esta noche va a edificar a alguien, va a servirle de libertad a alguien, va a liberar a alguien, va a sanar a alguien. Así que le invito a esta noche que comparta con alguien por ahí que necesite una palabra esta noche. Así que lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo bendecimos poderosamente. Vamos a ver qué pasó con el YouTube. En el nombre de Jesús de Nazaret. Grande es el Señor. Poderoso Dios. Estamos en vivo y en todo color. En vivo. Estamos en vivo en todo color. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos que conectarnos otra vez con el YouTube. Nos vamos a conectar porque parece como que estuvo ahí pataleando el YouTube. Y es tremendo porque cuando no es el YouTube, es el Facebook. Mi alma alaba al que vive, pero vamos a seguirle dando y vamos a seguir compartiendo
hasta que en el nombre de Jesús algo va a tener que suceder. El internet hay veces que se da sus buenas manifestaciones, pero vamos a seguir insistiendo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir insistiendo. Hay que seguir dándole, no queda otra. Vamos a ver si se conecta el YouTube. Voy a tener que echarlo a andar otra vez. Me dan ahí un minuto para salir de este YouTube que se manifestó. Y vamos a tener que empezar de nuevo. Así que me disculpan ahí. Pero ya lo vamos a volver otra vez a conectar en el nombre poderoso de Jesús. Así está la vuelta, que hay veces se complica cuando no es una cosa es la otra, pero hay que seguir intentando, no queda otra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo creo que ahora sí vamos a estar en vivo en el YouTube de vuelta. Confírmame ahí, Silvia. Confírmame ahí otra vez si vamos a estar en vivo y en todo color otra vez en el YouTube. Hacía rato que no estaba dando problemas, pero cuando le agarra el bichillo ese, se manifiesta y mi alma alaba al que vive para tratar de desconcentrarlo a uno. Definitivamente le puedo garantizar algo 100%, que el tema que vamos a tocar hoy va a desmantelar a medio diablo, medio mundo, porque el diablo odia el tema que voy a tocar hoy. Espérese para que le explique. Claudio, mi amigazo, un abrazo fuerte. Pastora Victoria, bendiciones grandes por ahí en el nombre de Cristo Jesús. Demos un minuto nada más para explicarle el tema que vamos a tocar hoy, que es muy interesante la provocación que tuve meditando en el tema que iba a tocar hoy y en la línea que hemos estado, pero déjeme decirle que el tema hoy, el diablo lo odia. Juan Miguel, bendiciones grandes ahí en el nombre de Jesús. Padre, cubrimos ese internet con tu nombre, reprendemos todo diablo que quiera venir a perturbar el internet y a querer molestar el programa, que se le queme toda pezuña del infierno ahí a todo diablo que quiera venir a molestar en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tremendo. Alabado sea su nombre. Escucha este voltaje, hermano. Esta noche es lo que me venía a mi corazón y tengo que compartírselo porque me da gozo. Quiero traerle algo importante. Quiero traerle algo importante para que considere esta noche. Algo importante que le va a hacer de bendición esta noche. Aleluya. Déjame, porque hay algunas personas que les gusta más el YouTube que el Facebook. Ay, anoche fue el Facebook que se manifestó. Anoche el Facebook le dio una manifestación, pero tremenda y de la nada. Saludos ahí, Daniel. Bendiciones grandes ahí en Chicagolandia. Pero el YouTube, por lo que veo aquí, estamos ahora en vivo y conectados. Así que me mantienen al tanto. Aquí yo estoy monitoreando y lo veo que estamos bien. El tema que tengo en mi corazón tocar esta noche, hermano, que yo creo que es muy necesario. Hemos estado hablando todos estos días cómo identificar las raíces de religión. Estuvimos hablando ayer y en otros programas anteriores
la raíz de Caín. La religión viene de la raíz de Caín. La religión es la intención del hombre tratando de acercarse a Dios por algún medio de obras. Por eso tú ves que leímos ayer en Primera de Juan capítulo 3 que Caín era del maligno y dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Dios no la aceptó porque no era una ofrenda de justicia. La ofrenda de justicia era la ofrenda que presentó Abel delante de Dios, porque representaba al Cordero. Acuérdate que todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento tenía que apuntar al Cordero. Si se salía de apuntar al Cordero, se volvía todo pura religión. Y eso es lo que hubo mucho, pura religión. Porque el problema era que todo lo que ellos hacían no les convertía el corazón. Todo lo que ellos hacían no le convertía el corazón. Dice la Biblia que sin derrame de sangre no se podía lidiar con el pecado. Como el Mesías no había venido, que era la sangre perfecta que iba a resolver el problema del pecado, el pecado lo único que se podía hacer era tapar de año en año, y de año en año tenían que seguir confesando sus pecados y seguir confesando el pecado, y todos los años había que hacer lo mismo y seguir confesando el pecado cada vez que pecaban, y tenían que seguir haciendo el sacrificio y seguir derramando la sangre, porque la sangre era solamente la que tapaba el pecado, no lo podía quitar. Así que hemos estado hablando en estos días lo que viene de la religión, especialmente las tres religiones principales que están impulsando para unir: el catolicismo, que le están llamando el verdadero cristianismo, el islam y la religión judía, la religión judaica. Las tres son religiones y son basadas en el espíritu de Satanás. Las tres tienen la influencia de Satanás, tienen el espíritu del anticristo, porque las tres están basadas en el esfuerzo del hombre escucha este voltaje, por el problema del pecado. Es interesante que las tres religiones principales que quieren unir, y otro montón de religiones más, porque hay un montón de religiones, pero hablando de estas tres principales, tienen algo en común, que es el pecado del hombre, y están en pecado tratando de resolver su problema del pecado. Tienen su conciencia condenada, tienen su conciencia contaminada, saben que hay problemas de pecado por el medio. Y eso es interesantísimo observarlo en lo que estaba estudiando el tema hoy para poderlo tocar. Es interesante que las tres religiones principales, hablando de estas tres que estaba el Papa los otros días tratando de unirla y convertirla en una sola religión, tienen que ver cómo lo que quieren es cómo resolver el problema del pecado del hombre. Y tienes que venir por ellos para resolver el pecado del hombre. Tienes que venir por esta religión para hacer estas cosas, para poder resolver tu pecado, porque estás condenado. Tienes que venir y hacer este sacrificio porque estás condenado en el pecado. Tienes que venir y prender esta vela. Tienes que venir y visitar este cura. Tienes que venir y hacer este pacto. Tienes que derramar esta sangre. Tienes que hacer este ritual en el nuevo templo que quieren hacer. Y por eso tú ves que la religión judaica, siempre lo he dicho, que es una religión demoníaca, que tiene prácticas de la Cabala, del Talmud, del Zohar. Tiene un montón de prácticas que son de hechicería, que no. El judaísmo que tú ves hoy no era el judaísmo que se practicaba antes, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya estaba corrompido porque se habían metido los fariseos adentro del servicio del tabernáculo y no guardaban la misma ley de Moisés, la Torá, no la respetaban ni la guardaban. Era una religión de hipocresía. Hoy está 20,000 veces peor que lo que estuvo en aquel tiempo. Y por eso es importante estudiar, y por eso es importante desenmascarar a dónde está la falsedad y la mentira, a dónde está el engaño. Pero vuelvo a repetir, presta atención que el problema principal es el pecado del hombre y que el hombre está en pecado. Ahora déjeme sonarle un bombazo de entrada para ponerlo a pensar. No es así con el verdadero evangelio. Y déjeme identificarlo de esta forma para que lo pueda entender mejor. No es así, o no debe de ser así con el verdadero cristianismo. Porque el verdadero evangelio es el que presenta la solución al pecado y no es por obras del hombre. El hombre no se salva por Jesús y sus obras. El hombre no se salva por Jesús y el bautismo en agua. Agarra ese voltaje. Ayer leímos Hechos 10:43, donde
o 11:43, no, 10:43, donde dice que por fe seréis salvos. Y después que creyeron, fue que fueron bautizados como un testimonio, pero no porque era necesario para ser salvo. Déjeme leerle el versículo porque es importante. Hechos 10:43, que me lo pueda poner al pastor Dani, bendiciones grandes. De este dan testimonio todos los profetas, quiere decir que todos los profetas tenían que apuntar a Cristo y apuntaron a Cristo. Por eso Jesús dice en Juan 5 que Moisés habló de él. Si vosotros hubieras creído a Moisés, Juan 5:46, del 46 y 47, si vosotros hubieras creído a Moisés, me creyeras a mí, porque Moisés habló de mí. Antes de Abraham estaba yo y todos los profetas apuntaron a mí, los salmos apuntaron a mí y los libros de Moisés apuntaron a mí. No había excusa, pero estaban cegados. Estaban cegados por su soberbia, estaban cegados por la idolatría, estaban cegados por su espíritu de supremacía, estaban cegados por el corazón podrido, estaban cegados por el corazón de piedra, porque tenían un corazón de piedra. Y dice Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Punto y aparte. Recibirán el problema de la religión y del diablo. Aquí el Señor lo reprende a ese demonio que le queda poco tiempo. El trabajo que el diablo ha hecho, bien hecho, ha sido trabajar con la cuestión del pecado. Y por eso tú ves que el diablo enfatiza tanto la ley y el legalismo. ¿Por qué? Porque la ley y el legalismo es lo que hace la conciencia de pecado en el hombre. No es que la ley es mala. La ley es santa, es buena y pura, pero el problema es que la ley lo que hace es magnificar la condición pecaminosa en el hombre, traer la conciencia de pecado al hombre de vuelta. Y lo que hace es que elimina o minimiza el poder del sacrificio en la cruz que hizo Cristo. En Hebreos capítulo 10, lo vamos a ver ahorita, donde con un solo sacrificio, Hebreos 9, lidió con el problema del pecado del hombre. Por eso tú ves que tienes que distinguir bien claro a dónde está metida la religión, porque la religión, presta atención, la religión, una de las pautas que tiene es siempre enfatizar y magnificar la condición pecaminosa del hombre para degradar y disminuir y minimizar el efecto del sacrificio de Cristo en la cruz y el poder que tiene su sangre, lo que dije, no el poder que tuvo, el poder que tiene su sangre para lidiar con el pecado. Es impresionante las notas que estaba tomando y las escrituras que hablan de esto y por qué hay muchas personas que no están experimentando victoria en su vida, siendo creyente y habiendo nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, punto y aparte, porque tienen despertada continuamente la conciencia de pecado. Continuamente. Y no solamente la persona que sufre de ese problema, no solamente, escucha, está pensando o está consciente de su problema pecaminoso, sino que tiene la tendencia de tener la capacidad también y la práctica de estar mirando el pecado y la falta de todo el mundo. Porque está condenado en su conciencia, porque no ha sido libre de su naturaleza pecaminosa. Por eso esta noche tengo que leer varios versículos importantes, porque este es uno de los problemas más serios que hay hoy en la iglesia. Si hemos estado hablando, por ejemplo, en todo este tiempo, la cuestión del judaísmo, y por qué el judaísmo es una religión tan torcida y tan engañosa que se ha metido en la iglesia, y cómo un montón de cristianos han quedado atados y confundidos con la cuestión del mesianismo, el judaísmo y las prácticas de la ley. Pero préstame atención, ese es uno de los problemas principales que tiene esa religión, que no tiene redención de pecados. Por eso es que están inventando volver a levantar un tercer templo allá en el Medio Oriente. Por eso es que hace un par de meses atrás sacrificaron haciendo una prueba con la vaca roja para poder sacrificar la vaca roja y usar sus cenizas para poder liberar la situación del pecado del pueblo judío de hoy, que la mayor parte no son los judíos de aquel tiempo, de hace 2000 años atrás. Estos son judíos que vienen de la parte este de Europa, que son los judíos ascanitas y los házaros, y judíos que no tienen nada que ver de su línea, de una línea de ADN judaico, sino que tomaron la religión judía y hicieron esa religión parte de ellos. Pero préstame atención, es una religión que no tiene redención de pecados.
porque no tienen templo para sacrificar. Por eso es que les urge hacer todo lo que están haciendo para poder levantar su templo, porque en ese templo entonces van a poder empezar a lidiar con la cuestión. Por eso tú ves que he puesto videos anteriormente donde han habido judíos limpiándose con una gallina, como hacíamos antes en la santería cubana, que nos limpiaban con una gallina o con una paloma, o si no con un goat, con un chivo que había que matarlo y había que virar la cabeza del chivo, y en el cuello donde quedaba la sangre había que tomarse la sangre del chivo para buscar redención. Ese es el problema cuando el diablo está metido en la religión. Por eso es que, vuelvo a repetir, por eso es que la religión judaica es tan engañosa. Por eso es que la iglesia está tan dañada, amparando y siendo parte de esa religión y creyendo que ese pueblo es el pueblo de Dios y que ese pueblo está respaldado por Dios. Nada que ver en lo absoluto, contrario a lo que es nuevo pacto. Por eso dice lo que estaba leyendo, que lo leí ayer en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los que creyeron de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Se bautizaron después, pero no fue una limitación para recibir la salvación y el Espíritu Santo y hablar en lenguas y glorificar a Dios. No fue una limitación el bautismo en agua. Por eso es que no se puede poner el bautismo en agua como una regla de salvación. Nada que ver. La salvación es por la fe estrictamente en Cristo Jesús, punto y aparte. Así que quiero aclarar esta noche, porque este es un tema delicado. Déjeme decirle que este es un tema que le puede mover el piso a cualquiera, porque en lo que es la línea evangélica del legalismo pentecostalista, esa es una de las reglas principales del pentecostalismo, y por eso que se enfatiza tanto la condición de afuera, la condición de vestimenta, la condición del tipo de doctrina, de a dónde se congrega, de cómo se viste, de cómo se pinta, de cómo todo esto, de cómo. ¿Por qué? Porque es una religión más que enfatiza la condición pecaminosa del hombre, no enfatiza el mensaje de la gracia que salva en Cristo Jesús, y que el problema del pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario a través de la obra perfecta de la cruz, y el que ha nacido de nuevo tiene que saber alimentar su nueva naturaleza, la naturaleza que no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3, el que es nacido de nuevo no practica el pecado, y tiene que alimentarse del evangelio correcto, tiene que alimentar su espíritu con la obra completa de la cruz, que es la que lo mantiene libre de la naturaleza de pecado y de practicar el pecado. Y no es de que no vaya a fallar y que no pueda fallar, todos fallamos. Pero la importancia no es de que todos fallemos, la importancia es de que abogado tenemos. Sacamaya y Masocamanda, dije abogado tenemos, y el diablo odia a ese abogado. El diablo detesta que alguien descubra la raíz que resolvió el problema del pecado, que fue Cristo y la obra de la cruz. Por eso que tú ves que el mensaje de la cruz se ha diluido tanto. Por eso que tú ves que el mensaje de la cruz en muchos lugares no es el centro de lo que se predica y se enseña. Por eso que tú ves que el evangelio se ha mezclado con judaísmo y otro montón de ismos, pentecostalismo, judaísmo, tradicionalismo, futurismo, sionismo, dispensacionalismo y todos los ismos, porque el propósito del diablo, vuelvo a repetir, es quitarle el poder de que se le revele al creyente, ¿okay?, la naturaleza nueva que recibió cuando nació de nuevo, como esta gente. Tuvieron una experiencia simplemente porque creyeron en la obra de la cruz. Recibieron el Espíritu Santo y tienen testimonio y manifiestan que recibieron el Espíritu Santo, y tienen una evidencia, porque dice que hasta los creyentes de la circuncisión, dice que los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Y hubo una manifestación externa de que habían recibido esa naturaleza nueva. El punto no es solamente recibirla por fe, sino cómo la alimentas. Cómo alimentar esa naturaleza nueva en ti, y tiene que ser única y exclusivamente a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz,
Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que con un solo sacrificio resolvió el problema del pecado. Entonces, el diablo ha sido muy sutil, usando doctrina, usando influencia, usando tradición, usando un montón de tácticas para buscar que el creyente no pueda vivir en la libertad completa que le ha dado Cristo en la cruz del Calvario en lo que corresponde al problema del pecado. Si tú ves uno de los problemas principales que hay en el evangelio de hoy, en el evangelio evangélico y en la tradición evangélica, y es lo más popular que encuentras en un montón de naciones del mundo en lo que es referente al evangelio, es la situación del pecado en el ser humano y cómo resolver el problema del pecado y cómo el pastor está luchando para que la gente deje de pecar, cómo el pastor sigue luchando con gente por años para que dejen de mentir, cómo el pastor sigue luchando por años para que la gente deje de traicionar a su hermano y que muestre el amor de Cristo a través de amando a su hermano, porque dice que el que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Y la lucha que tiene el líder, el pastor, el profeta, el apóstol, el maestro, la lucha principal que tiene con la iglesia de hoy es con un pueblo que está sentado oyendo mensaje tras mensaje, viniendo de culto en culto, pero no puede experimentar una vida victoriosa porque no se puede liberar del problema del pecado en su vida. Y quiero mencionar algunos puntos hoy que lo va a poner a pensar y lo puede considerar. Alabado sea el nombre de Cristo. Vuelvo a repetir, diluir, contaminar, mezclar, meter un poquito de levadura, la pequeña zorra. El diablo tiene sus tácticas y por eso es importante apropiarse del sacrificio de Cristo en la cruz y comerse el pan todos los días, el pan de la palabra viva, porque en la naturaleza humana, en la condición de la naturaleza humana, si no sabemos cómo contrarrestar el bombardeo, si no sabemos cómo reaccionar, cómo tenemos que reaccionar, si no sabemos cómo aplicar el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Déjeme leerle el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y por eso tú ves que es muy difícil el mensaje libertador de la gracia. Es muy difícil para alguien que no ha salido del pentecostalismo legalista. Es muy difícil porque la persona trata de añadirle a la santificación que trajo Cristo a través de la obra de la cruz. Cuando está la religión y el legalismo metida por el medio, la persona trata de añadirle a la santificación que hizo Cristo, espíritu, alma y cuerpo, trata de añadirle a través de la doctrina de hombres, de los concilios, religión, pentecostalismo, judaísmo, trata de añadirle algo más para mantener esa santificación o algo más para santificarse. Necesita hacer algo más para estar santo. Necesita algo más para poder santificarse. Necesita algo más. Yo los otros días fui a visitar a una persona al hospital que es creyente de hace muchos años y le pregunté qué era lo que quería que orara, porque estaba experimentando enfermedad y le dije, ¿qué quieres que ores? ¿Te quieres ir ya con el Señor o te quieres quedar? ¿Cuál de las dos? Porque ¿para qué vamos a orar si no nos ponemos de acuerdo primero? Tenemos que ponernos de acuerdo. Si te quieres ir, pues te mandamos. Estás en Cristo, estás seguro, ya sabes que vas para la presencia de Dios. Si te quieres quedar, pues vamos a ponernos de acuerdo para que el Espíritu Santo manifieste un milagro y te sane, te restaure y sigas sirviéndole al Señor y haciendo lo que tienes que hacer. Y me dice, bueno, me quisiera, alguien tiene que gozarse esta noche. Escucha, me dice, me quisiera irme, pero tengo que arreglar cosas todavía. Como diciéndome, si me voy, no estoy segura si voy para el lugar correcto porque tengo que arreglar cosas. Le digo, mira, en el nombre de Jesús, para que seas libre de la religión, para que seas libre de la condenación. Si la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario no te ha dado seguridad de que si te cierran los ojos en este momento y lo que haces es juzgarte por tus propias obras, juzgarte por lo que ha fallado, juzgarte por lo que el diablo te puede estar señalando que no hiciste, porque existe la condenación del pecado que se cayó, se cometió el error, y la otra que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado. Y esa escritura
escrituras, hermanos, han sido usadas para bombardear y traer incapacidad y traer conciencia de pecado a la gente, pero ha sido extremo el voltaje. Le dije, mira, lo que tienes que arrepentirte es de creer como vos estás creyendo, que querés añadirle, arreglar ahora algunas cosas que tú tienes que arreglarte para añadirle a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le dije, lo que vos no tenés seguridad es de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti hace 2000 años, cuando dice la Biblia que aún cuando estabas en delitos y en pecado, Cristo ya había pagado por esos pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que el problema del legalismo es tan complicada, tiene a la iglesia, al evangelio, y por eso es que el mensaje de la gracia es tan rechazado y es tan señalado y es tan con cuidado, es tan pero la Biblia dice tal cosa, pero la Biblia dice esto. O sea, el problema, vuelvo a repetir, es siempre tratar de minimizar o minimiza lo que Cristo hizo en la cruz y magnificar tu condición pecaminosa, tu condición de pecado, tu condición que no estás perfecto todavía, tu condición de que aparentemente, por lo que te dicen, tampoco estás sentado en lugares celestiales, ni tampoco hay seguridad en tu salvación. Tremendo el voltaje. Alguien alabe a Cristo. Por eso me inquietaba esta noche tocar este punto, porque digo, yo le oro al Padre durante el día, ayúdame a ser efectivo, porque no estoy haciendo el programa por perder tiempo, porque no tenga nada que hacer. Ayúdame a hacer el programa que sea edificante, que sea un programa que bendiga, un programa que liberta. La palabra corta para allá y corta para acá también. Y me ponía a meditar, como hemos estado hablando de la religión, del judaísmo, de la mezcla, de la práctica del ocultismo con el título de cristianismo o judeo-cristiano, pero es puro ocultismo. ¿Y por qué? Porque mencioné el espíritu de Caín, hay que descubrirlo. Yo quiero exhortarte esta noche que tú le pidas al Señor que te revele la raíz del espíritu de Caín. Una de las cosas específicas interesantes que se ve en lo que Caín hizo, no quiero necesariamente llegar ahí a leerlo, pero si tú ves que Caín tuvo que sembrar, tuvo que cosechar y algo importante le sucedió, tuvo que sudar para lograr lo que logró. Ese es el problema que el diablo tiene en la iglesia y en la religión. Caín presentó sudor. Cuando Caín trajo lo que él trajo, él le presentó a Dios algo que él había hecho. Y me contaba hoy un testimonio poderosísimo. Me contaba mi hija hoy, la hija del medio, me decía que había tenido un encuentro con el Señor y que el Señor en el encuentro dice que le levantó y le dijo, porque le estaba pidiendo al Señor que contara algo de testimonio, y ella le estaba reclamando al Señor, pero Señor, y lo que estoy pasando y lo que está pasando y esto, y qué testimonio voy a contar yo. Y dice que el Señor le dijo, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es por ti el asunto? ¿Desde cuándo eres tú el centro del panorama? ¿Desde cuándo eres tú el centro del mensaje del evangelio? Habla de mi testimonio y yo lo que yo hice en la cruz. Y me llamó la atención lo que mi hija me estaba comentando. Digo, Padre, gracias por ser tan bueno, gracias por tener tanta misericordia y por liberarnos de tanta confusión. Ese es el problema, el otro problema que tiene la religión y los énfasis que hay, que siempre trata de sacar de la ecuación, sacar a Cristo y lo que él hizo en la cruz y tratar de meter al hombre y el problema del hombre y lo que está pasando en el hombre y lo que le está sucediendo al hombre, y si es que él tiene el diablo montado encima, y si es que le hicieron una brujería, y si es que no hizo bien hoy, y si es que no dio suficiente hoy, y si está en un ministerio que está siempre tocando el billetillo, le está pasando lo que está pasando porque la semana no dio lo suficiente, y porque esta semana no diezmó, y entonces le vino una condenación encima, y porque no oró suficiente, y porque no ayunó suficiente, y todo eso, hermano, lo que hace es nada más que levantar y provocar la naturaleza de condenación en el hombre, porque el diablo sabe que cuando una persona tiene la conciencia contaminada o condenada, el lugar santísimo, la entrada al lugar santísimo se limita, porque la entrada al lugar santísimo habría que entrar sin sudor.
no podía oler a sudor, tenía que quitarse la lana, el sacerdote tenía que vestirse de lino fino, y eso fue lo que hizo Abel. Abel trajo algo que no lo hizo sudar. Abel trajo algo que era el animal que Dios había hecho y sacrificó, le entregó a Dios lo que Dios le había dado a él, no lo que él había hecho para acercarse a Dios, que fue lo que hizo Caín. Y por eso tú ves que Dios le revela al apóstol Juan y dice que por eso Caín era del maligno. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín no tenía justicia. ¿Por qué? Porque para que tenga justicia tenía que apuntar a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice la palabra que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Por eso te das cuenta que cuando Adán y Eva la embarran, dice la Biblia que Dios los vistió con piel de animal. Quiere decir que Dios mismo hizo el sacrificio para vestirlos en su desnudez. Mi alma alaba al que vive. Alguien tiene que ponerme ahí una carita feliz. Y este tema definitivamente, hermano, que es un tema para varios programas, porque si hay algo que el pueblo tiene que ser liberado es específicamente la mala interpretación y la mala forma de lidiar con las situaciones que confronta el creyente, el que ha nacido de nuevo. Y los extremismos están aquí, pero clarito al día, hermano. Esta es un área donde te vas a encontrar todo tipo de opinión, todo tipo de reacción, todo tipo de manifestación. Ahí te vas a encontrar, hermano, cosas que te van a sorprender. Y por eso volvemos al punto de que, saludo ahí, Berenice, la iglesia, el creyente, la denominación, el concilio, el ministerio, que se puede identificar, decir que es creyente, tienen el Espíritu Santo, y te encuentras todo un panorama alrededor de eso que te llega a, si tienes 4 dedos de cabeza, te llegas a preguntar, ¿será de verdad que el Espíritu Santo está siendo efectivo en la vida de esas personas? ¿O será que lo tienen limitado, lo tienen controlado, lo tienen encarcelado? Creemos esto, pero esto nosotros no lo creemos, creemos aquello, pero esto no, recibimos esto, pero esto no lo recibimos. Y muchos han cogido las escrituras en su práctica como el menú de un restaurante. Esto me gusta y esto no me gusta, esto lo recibo y esto no lo recibo. Punto y aparte. Y esa es su interpretación, esa es su conclusión, y eso lo que va a traerle son los resultados que va a tener en su vida. Porque el que rechace la palabra y lo que está en la palabra, pues obviamente que va a tener consecuencias en su vida. Eso dijo, el que no recoge conmigo desparrama y el que no está conmigo está en contra mía. Quiere decir que por la mala interpretación, por la mala explicación, por la mala enseñanza, por el mal discipulado, por la influencia religiosa, hay personas que están sufriendo en su vida cristiana pérdida, no están pudiendo tener el resultado que debería de tener la vida en Cristo, porque tienen cosas en su vida que no las pueden recibir por la forma en la que le enseñaron, por la forma en la que lo educaron, así como lo está viendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben las cosas que está hablando Pablo? Y eso tenemos que aclararlo, que cuando se menciona la palabra pecado, automáticamente la palabra pecado, hermano, ha sido tan magnificada. La palabra pecado, el diablo, el Señor lo reprenda, ha usado tanto porque el diablo sabe que el pecado fue lo que trajo la muerte. El diablo sabe que mientras haya conciencia de pecado van a haber áreas que van a traer muerte. El diablo sabe que mientras él pueda magnificar el pecado por encima de lo que hizo Cristo, lo que hizo Cristo trae vida y abundancia de vida, y trae paz y trae libertad a la conciencia. Pero mientras magnifique el pecado por lo más que lo que hizo Cristo en la cruz, el diablo sabe que la muerte entró por el pecado y entró por un hombre que pecó. Y dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte. El diablo sabe el resultado de eso. Por eso es importante lo que dice Juan, entender el punto de vista del que Juan menciona pecado. Es una persona que falla a la meta, que no le dio al blanco, que no tuvo claro lo que tenía que hacer,
que no tenía claro la decisión que tenía que tomar. Y por eso tú ves que el apóstol Pablo enfatiza tanto la necesidad de que el creyente madure para que pueda discernir, Hebreos 5, que pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda discernir lo que es correcto, lo que viene de la naturaleza de Dios, porque si ha nacido de nuevo, ya tiene la naturaleza de Dios, pero no puede practicarlo porque su mente no ha sido renovada, porque tiene todavía doctrinas de levadura, porque tiene todavía doctrinas de años que viene arrastrando, enfatizando el pecado y la condición de pecado, y que si estás en pecado y suena la trompeta y viene el rapto evangélico, ese día que mentiste, ese día te vas para el infierno. Quiere decir que ese día metiste una falla, se te salió el viejo hombre y amas a Cristo, estás en Cristo, naciste de nuevo y todo lo demás, pero el evangélico enseña de que si ese día metió una mentirita, algunos le dicen una mentirita blanca, pero mintió y ahí mismo quedó condenado, listo, ese no se va en el día del rapto. Si ese día del rapto, ese se quedó con la mentira y la salvación la perdió, se echó a perder porque cometió un fallo y el abogado no lo supo defender, no supo buscar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, donde dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y se eliminó el poder de el abogado, se eliminó el poder de Jesucristo el justo, y ganó el pecado y ganó el diablo y perdió la paz el que tuvo la falla. Y eso es lo más común que se encuentra hoy en el evangelio popular. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué voltaje, hermano. Te digo que esto me movió fuerte el corazón hoy, la necesidad de que tenemos que martillar, igual que hemos estado martillando y hay que seguirlo martillando, el problema de que se ha metido toda esta práctica. Escuche lo que le digo, qué tremendo, agarra este voltaje, hermano, esto es un voltaje serio esta noche, qué tremendo el diablo, cómo es sutil, la serpiente que era más astuta que todos los animales que el Señor ha hecho, cómo ha podido meter la levadura del judaísmo y del tradicionalismo de aquella gente. Escucha el voltaje que ahorita lo vamos a leer, que sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y tenían que continuamente seguir sacrificando y nunca fueron libres del pecado. Aún después viene el cordero que iba a ser inmolado por los pecados no solamente de los judíos, sino iba a ser inmolado por los pecados del mundo, y lo rechazan y colaboran con ir a crucificarlo en la cruz. Y cómo esa religión se invadió, se metió adentro del cristianismo, y cómo ha contaminado un montón de prácticas en el cristianismo, cuando es una religión que tuvo un fracaso completo en lo que es referente al pecado. Nunca se pudo resolver el pecado del hombre, porque dice la Biblia que si en el primer pacto se hubiera resuelto el pecado del hombre, no hubiera habido necesidad de que hubiera venido otro pacto. Y ese es el problema principal de a donde está el conflicto de la religión metida en el cristianismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice Clau, como cachiflín para abajo, la sangre de Cristo tiene poder. Hay que liberarse, hermano. Este abogado está vivo. Este abogado está usacamanda reba socamaya ribibicando shata. Gloria a su nombre, hermano. Este abogado está sentado a la diestra del Padre. Este abogado sufrió todo lo que tenía que sufrir. No dejó nada de por hacer. Dijo que se identificó con todas las dolencias, la incapacidad del hombre. Dice que se identificó con esa naturaleza donde quedó cuando Adán hizo lo que hizo, sabiendo lo que estaba haciendo. Sabiendo lo que estaba haciendo, porque Eva fue engañada, pero Adán no. Por eso Jesús tuvo que venir y ser el único intermedio entre el hombre y el Padre, y poder identificarse con la incapacidad del hombre de poder redimirse, de poder aliviarse de esa naturaleza. No importa los sacrificios que hicieran, no importa los animales que mataban, no podían quitarse de encima la conciencia de pecado. Solamente la obra de Cristo podía lidiar con eso, cambiando la condición del corazón. Por eso es terrible lidiar con el problema del pecado en lo externo y no entender que el problema es en lo interno.
Y por eso tú ves que siempre la religión y lo que tiene el espíritu de Caín enfatiza lo externo, la apariencia. Y estaban aquellos siempre quejándose de que los discípulos no se lavaban las manos y de que no hacían este ritual y que no hacían el otro ritual. Y Jesús le dice, pero ¿no has leído vosotros que lo que come el hombre que entra en su estómago, en su cuerpo, no es lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre es lo que puede estar contaminado, lo que sale del hombre que no ha sido redimido, lo que sale del hombre que no ha tenido un cambio de corazón, lo que sale del hombre que no ha tenido un cambio de naturaleza, donde ahora mora la naturaleza del mismo Dios vivo, aquel que calificó, aquel que pagó, aquel que se convirtió también en abogado, en sumo sacerdote, con un solo sacrificio, entró al lugar santísimo, presentó su propia sangre delante del Padre, y dice el libro de 2 Corintios capítulo 5, no tomándole en cuenta los pecados al hombre. Mi alma alaba al que vive. Por eso, hermano, escúchame lo que le digo con todo respeto, pero se lo digo con autoridad. El predicador que siempre ande magnificando el pecado, que siempre anda magnificando la caída, que siempre ande magnificando el fallo, que siempre ande magnificando que no es suficientemente justo porque no hace lo que él hace, no ayuna como él ayuna, no ora como él ora, no diezma como él diezma, ese está minimizando el efecto positivo que tiene la obra de la cruz en su vida y en la vida de los que los están oyendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí el legalista, hermano, el pentecostalista, el legalista, el que tiene todos los cistas, ahí se agarra y empieza a patalear el diablo, a manifestarse, y que la licencia para pecar, y que la gracia no es una licencia para pecar, y que si no se habla del pecado, entonces se va a llevar al extremo de la gracia, y la gracia se vuelve una desgracia, y el mensaje de la gracia lo despotrancan por arriba y por abajo. Hermano, nadie necesita licencia para pecar. El que va a pecar no pide permiso, el que va a pecar no busca licencia, el que va a pecar no necesita una licencia para pecar. Ese va a hacerlo o sabiendo, o va a hacerlo por ignorante, o va a hacerlo porque no está equipado, va a hacerlo porque no sabe distinguir, va a hacerlo porque no es maduro, va a hacerlo porque no come comida sólida, como Pablo le dijo allá en el libro de los Hebreos, aquellos que le escribió el libro, le dice, pero ya ustedes deberían de ser gente madura, ya ustedes deberían de estar comiendo comida sólida, y no se les puede dar comida sólida porque todavía están con lechita y están pegados ahí a la tetita, tomando chechita, y hay que estarlo siempre mimando, y hay que siempre tenerlo pegadito a la tetita ahí para que se sostenga con la lechita ahí, y quién sabe si a lo mejor esa leche va a salir pura o va a salir leche alterada, leche que está agriada, como cuando la leche se pone mala. Hay que madurar, hay que crecer, hay que tener estatura para poder discernir, para poder entender el espíritu de lo que viene de Dios, el espíritu de lo que viene del hombre y el espíritu de lo que viene del diablo, porque hay tres espíritus, el del hombre, el del diablo y el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro espíritu tiene que ser unido con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, tiene que saber comer del espíritu de vida. Por eso Jesús dijo, el que beba mi sangre y coma mi cuerpo, en él tendrá vida eterna. Y allá los fariseos y los saduceos y todos los eos y todos los feos y los discípulos que estaban medio cegados también le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Cuando Jesús le dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿En el qué quería decir Jesús con eso? Que el que no se comiera la obra de la cruz, el cuerpo, y el que no entendiera el poder de la sangre, va a ser difícil de que pueda tener confianza en la vida eterna y que pueda entender lo eterno en Cristo, que aquí estamos temporal, que esto es temporal, que esto es una formación, que esto es para crear carácter, que esto es para poder crecer y poder ayudar a otros que vienen arrastrándose, hermano. Hay gente que no viene ni arrastrándose. Hay gente que hay que traerlos arrastrados ya en la cuestión del evangelio. Hay gente que hay que traerlos en silla de ruedas, hermano, que los reventó la doctrina, los reventó el legalismo, los reventó el pecado. Hay gente que vienen ya sin pies, vienen sin manos, vienen sin ojos, otros vienen sin orejas, vienen reventados en el camino a pesar de todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso es tan serio que el ministro transicione.
porque el que le está ahora mencionando esto y enseñándolo no es el mismo de hace 20 años atrás. Y por eso dice Pablo que no quiere ser mucho maestro, porque el trato va a ser diferente, porque la línea va a ser más estrecha, porque la corrección va a tener más demanda, porque Dios va a demandar más de ti porque estás enseñando. Por eso Pablo dijo que no te apures a querer ponerte a enseñar y a pararte en un púlpito. No te apures, tranquilo, todo tiene su tiempo, prepárate y equípate. La sombra de eso era en el Antiguo Testamento, que era una sombra, y había que prepararse 30 años para poder ser ministro. Tenías que venir de la tribu de Leví, tenías que venir de la casa de Aarón, tenías que criarte en una familia que era todo el tiempo alrededor del sacerdocio y alrededor de todo lo que Dios había mandado hacer, aprender y ponerlo en práctica. Y cuando llegara a los 30 años podías empezar a ejercer tu ministerio. Ese fue el caso de David, ese fue el caso de Jesús. Jesús empezó su ministerio a los 30 años, no empezó antes. Pero ese no ha sido el caso de muchos de nosotros. Empezamos con el celo, empezamos con el deseo, empezamos que se activaron los dones, le salió un demonio a fulano, se hubo una manifestación por allá y agarramos por ahí por el camino, por allá, y a puro garrotazo y a puro palo, recibiendo palo y dando palo. Así hemos podido llegar algunos a donde hemos llegado, recibiendo palo y dando palo. Porque obviamente que Dios no es necesariamente la voluntad de Dios, pero se reciben palos cuando uno no hace las cosas como tiene que hacerlas. Se recibe golpe y se da golpe. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, me pone el pastor Juan, 1 Corintios 5, 6 al 8, no es bueno vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiado de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Para que sea nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Así que celebrar la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura, de sinceridad y de verdad. El punto enfático aquí en este versículo que hay que entender es lo que dice al principio, o lo que dice el versículo 7, limpiado de la vieja levadura. Eso hay que saberlo interpretar. Porque el que no entiende la obra completa de la cruz, cuando lee limpiado de toda levadura, ahí va a querer empezar a hacer un montón de cosas, porque esa es el alma. El alma siempre está activa o si no está deprimida. El alma está activa o si no está tirada por el piso. El alma es emocionalista. Por eso dice la Biblia que el justo vive por la fe, no por el alma. Porque el alma quiere estar ayudando a Dios, o si no quiere estar ayudando a Dios, va a estar en contra de Dios, el alma. Y quiere, entonces, para limpiarse, va a querer hacer un montón de cosas. Cuando dice limpiarse, lo que hay que entender es que el limpiado viene cuando se te revela lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí empiezas a limpiarte. Ahí empiezas a limpiarte del legalismo, judaísmo, tradicionalismo, pentecostalismo, el condenanismo y todo lo que tiene que ver con los ismos. Así que es importante entender que el limpiar es recibir. El limpiar no es hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien está pensando conmigo esta noche. A su nombre dele gloria. Dice Claudio, ahí se quemó todo un bicharraco. Presta atención al punto. El limpiarse. Hay que saber distinguirlo, porque el que es pentecostalista y el que es inclinado a las obras para salvarse y a las obras para mantenerse limpios. Es un énfasis pentecostalista tradicionalista. Presta atención. Algo de obrita, Cristo lo hizo, sí, pero algo de obrita para acabar de perfeccionar lo que Cristo hizo, y algo de obra también para yo mantenerme, ¿ok? Para yo poder, que no me agarre ese día que pidieron el diezmo y manipularon desde el púlpito y soltaron un montón de bombazos con la cuestión del diezmo, y ese día usted se manifestó y vino el rapto y ese día se quedó porque usted no dio. Ese es el pentecostalismo evangélico. ¿Lo quiere usted reconocer o no? Eso es punto y aparte. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana, pero la palabra no tiene arreglo con el que no la quiera. Ese es el problema de que el que limita la seguridad de su salvación porque un día falló. Eso es el púlpito, hermano, eso se ha comido a medio mundo.
a medio mundo forzando, y a lo mejor el individuo es el primero que está lidiando con pecado, que maltrata a la mujer, que le mete trompada a medio mundo en la casa y que se cree más santo que nadie, pero desde el púlpito para afuera, pero del púlpito para adentro, cuando se baja de ahí, usted no sabe lo que pueda estar sucediendo. Y ese es el problema de la carne, la religión y el legalismo. Se acabaron los amén y los aleluya. Melba Roxana, bendiciones grandes, alabado sea su nombre. Alabado sea Cristo. Ese punto es importante. Limpiarse de toda, lo que dice, nos tenemos que limpiar de la vieja levadura. Agarra esto. La vieja levadura es lo que no recibe o lo que no quiere aceptar lo que Cristo hizo. La vieja levadura es meter tu sudor. La vieja levadura es querer mejorar tú lo que Cristo hizo. La vieja levadura es tener tradición, legalismo, religión. La vieja levadura es mezcla. La vieja levadura es hipocresía. ¿Quién te puede librar a ti de la hipocresía? La obra de la cruz. ¿Vos me vas a decir que vos vas a poder hacer algo para cambiar tu condición? El día que usted puede hacer algo por mejorar su condición es el día en que usted no necesita a Cristo. Eso le tiene que caer en el centro de la cabeza, hermano, no como un garrotazo, que le caiga como un chorro de aceite del cielo para que se le alumbre. Vuelvo a repetir, usted descubre que usted es medio mentiroso y déjeme decirle que no va a poder hacer nada al respecto cuando lo descubra. Lo único que va a poder hacer es pegar un grito y decirle, Dios, esto no es tuyo, ya tú te lo llevaste en la cruz, y que eso se desaparezca de tu vida. Porque el día que tú puedas ayudar a Dios con tu condición, el día que tú puedas cambiarte algo que tú tienes torcido, el día que tú puedas arreglarte, ese es el día que mezcla lo que Cristo hizo en la cruz con el esfuercito tuyo. Por eso dice él que por gracia fuiste salvo para que nadie se vanagloríe. Así que o estás salvo o no estás salvo, punto y aparte. Que hay errores y tenemos errores, eso todos los tenemos, pero Dios nos mira a través de la sangre del Cordero. Y ahí es donde está el problema entre la religión, el legalismo y la obra perfecta de la cruz. Somos rápidos para condenar, somos rápidos para prejuiciar, somos rápidos para soltar sentencias, somos rápidos para reconocer el pecado, somos fácil para hablar del pecado, pero difícil para hablar de la obra de Cristo y del perdón y del abogado que tenemos y de que se identificó con nosotros y lo que hizo en la cruz fue perfecto y no fue el sacrificio de Caín, sino el sacrificio de Abel. Mi alma alaba al que vive. A su nombre alguien dele gloria. Hermano, si hay algo que molesta al diablo es hablar de la libertad en Cristo Jesús, y cuando tú miras los resultados tienes que darte cuenta que es verdad, que hay un problema con los resultados. Hay un problema hasta la gente. Ayer estuve hablando de los que no creen en liberación y no ministran liberación ni nada. Pero por el otro lado hay un montón de gente que está frustrado también porque hay que estarle sacando demonios al fulano cada 3 meses. Cada 3 meses tiene una uña que le crece más que la otra, una oreja que le crece más de la otra, tiene muecas diferentes, hay que volverle a sacar otro paquete de bicharraco y a los 3 meses otra vez hay que volverle a ministrar y hay que volverle a echar otro chorro de aceite y hay que volver y tienes que entender que la liberación es un medio para ir a Cristo, no para estar continuamente echándote fuera todos los demonios. ¿Por qué siguen entrando? ¿Qué es lo que hay ahí en esa casa? Que el demonio cuando viene encuentra todo vacío y todo sigue regado y todo desordenado, porque no hay crecimiento, no hay pan en la mesa, no está el poder de la sangre, no está el poder que redime, no está el poder que transforma. Hermano, recibir no es hacer. Ahí aún hay un problema muy fuerte en la religión y el legalismo. El recibir no es hacer. El recibir es recibir. Recibir de Cristo, el que imparte vida. Recibir de Cristo es recibir su naturaleza. Y cuando su naturaleza se hace residente en ti, por eso hay que demystify. Demystify en inglés es, a ver si alguien me puede ayudar, quitar el misticismo
el misticismo que hay con la presencia de Dios. Hay gente que está hablando de la presencia de Dios y cómo entra en la presencia de Dios y algo sucedió que se salió de la presencia. Entonces tiene que volver a entrar los músicos otra vez y que ese día los músicos hagan lo que le diga el apóstol, porque con la dirección que le dé el apóstol a los músicos, con eso va a volver a venir la presencia. Y entonces cuando venga la presencia van a suceder un montón de cosas y después se va a apagar la presencia otra vez. Y si un músico está medio manifestado, ese día no hubo la presencia, entonces no se pudo ministrar de la presencia y hay que estar buscando cómo volver a entrar en la presencia y cómo traer a tal músico para la presencia y si hay que poner la luz o no la luz, echar el humo o no echar el humo. Y la pregunta que tú tienes que hacerte: ¿en qué tiempo estará este del evangelio? ¿En qué pacto estará este que está entrando y saliendo a cada rato de la presencia? ¿Qué fue lo que le pasó que tuvo que salirse de la presencia cuando la presencia de Dios vino a morar en nosotros? La presencia de Dios ya está morando en nosotros. Yo no tengo que hacer nada más que creer que la presencia está en mí y que Él dijo: yo y mi Padre vendremos y haremos nuestro cabuot, nuestra habitación dentro de ti, porque tú vas a llegar a ser mi tabernáculo donde yo voy a habitar allá adentro. Eso no tiene que ver con ir allí, no tiene que ver con ir allá, que venga aquel que cante lindo, aquel que toca bonito, aquella que invoca la voz de los ángeles, aquel que toca la guitarra y la gente se tira por el piso, se revuelca, el humo que sale, la luz que se prende, la luz que se apaga, la corbata que trajo el apóstol hoy y el montón de gente que hay y el ambiente. Aquí está la gloria, que está la gloria, está porque llegó la gente que tiene la gloria. No tiene nada que ver con ese ministerio, ni tiene nada que ver con ese lugar. Si es verdad que está renovado y entiende que es el tabernáculo del Dios viviente, ahí no hay que estar invitando al Espíritu Santo, ven, ya viene la gloria, ya siento que la gloria está, siento la presencia. Bueno, la presencia de Dios se debe de sentir siempre porque la presencia de Dios está con nosotros. La sienta o no lo sienta, la presencia está ahí. Se sienta o no se sienta, dice que Dios está en todos los lugares a la misma vez. No se va a manifestar en todos los lugares a la misma vez porque no hay recipientes para manifestar que está en todos los lugares a la misma vez. Pero lo que hay que creer es lo que dice la palabra. Esto no es por sentir de que si vino hoy el salmista principal, la hermanita que canta como un ángel, la hermanita que invoca a los querubines, y si ese no vino hoy, entonces hoy la gloria no se va a manifestar y hoy no va a predicar el apóstol, tampoco va a haber gloria, porque el apóstol es el que trae la gloria, el apóstol carga la gloria. Hermano, eso se llama misticismo, demysticize, quítale el misticismo a la cuestión del nuevo pacto, quítale ese misticismo, quítale toda esa cosa que le queremos añadir para seguir dándole vuelta a lo que eventualmente se llega a convertir en un misticismo y en un show. Eso no es. ¿Eres el tabernáculo del Dios viviente o no lo eres? ¿Crees lo que dice 1 Corintios 3, 1 Corintios 6 o no lo crees? Porque lo diga fulano, porque lo diga el otro, porque lo diga ciclano. A mí qué me importa lo que diga fulano y ciclano, a mí me importa eso lo que dice la palabra de Dios. No, pastor, porque hoy no siento nada, hoy no siento, alabado sea su nombre. Hoy no siento, hoy no percibo, hoy no cacho, dice uno por ahí, hoy no cacheo nada. Ahí a uno que yo conozco una vez le quise preguntar cómo está el asunto, o sea, cómo te veo que ya no le sirves al Señor, ya no predicas, no tienes programa, no haces nada. Dice, estoy carnal. La sangre de Cristo tiene poder. Estoy carnal, no me digas nada, dice, porque estoy carnal. Es decir, no esperes nada de Dios de mí ahora porque estoy carnal. ¿Cómo es eso? No entiendo. Alguien explíqueme, alguien me puede explicar aquí, por favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que se reviente la religión esta noche, dice Silvia. Mi alma alaba. Tenemos que acabar de madurar, hermano. Tenemos que acabar de crecer. Alabado sea el nombre de Jesús. Grábese esto esta noche. ¿Alguien me lo puede poner ahí? Abogado tenemos. El problema, y escucha este voltaje. Ay, aquí va otro bombazo. Alguien póngame una bombita. Si me pone una bombita ahí, se lo voy a soltar. Si no, no. Tiene que ponerme una bombita ahí para poderle soltar el bombazo que le voy a soltar ahora. Alguien tiene que ponerme una bombita ahí para poder soltar el bombazo que le voy a soltar. Tengo que aclararle este punto sobre el abogado. Alabado sea su nombre. Shama, Kinda, Rama, Soca. Alguien póngame una bombita que le voy a soltar
este bombazo para aclararle un punto importante del abogado. Alguien, ya me pusieron ahí abogado, tenemos, pero déjeme explicarle algo importante del rol del abogado. Alguien, ahí le va, alguien me puso una bombita, aquí le va. Escuche el voltaje. Escuche el voltaje. El abogado ya no está en un juicio con el diablo presente siendo fiscal, condenando y acusando al individuo que lo llevaron a la corte. El abogado, escuche, ese abogado ganó el caso y echaron el diablo, lo echaron fuera de la presencia de Dios. El diablo ya no puede acusar a ninguno de los hijos de Dios delante del Padre. ¿Por qué? Porque el juez, que es el Padre, ya dio el veredicto, y dio el veredicto por lo que el abogado, Jesucristo, el sumo sacerdote, hizo en la cruz del Calvario, y hizo exento al que estaba condenado y acusado. Y ese que creyó en la obra de la cruz delante del Padre ya está justificado y no hay nadie que lo pueda condenar. Alabado sea el nombre de Cristo. El fiscal, que es Satanás, lo que puede hacer es acusar y condenar en la conciencia, tirando dardos de fuego al que no está renovado y no entiende la obra de la cruz. Pero el abogado no tiene hoy un caso para defender. El abogado tiene un caso hoy ganado en la cruz del Calvario. Alguien dele gloria al nombre de Jesucristo. Ese abogado ganó el caso, aleluya, y al diablo lo echaron y no puede acusar a ninguno de los redimidos por la sangre, y no los puede acusar delante del Padre. Alguien dele gloria a su nombre. Oh, mi alma alaba al que vive. Déjeme aclarárselo para que no piense que tiene que estarle rogando al abogado que lo libere, que lo saque de la acusación, que lo saque del que el juez lo sentencie. Nada que ver. Mi alma alaba al nombre de Jesús, hermano. Con esto ya se podría terminar el programa de esta noche. Con esto que le acabo de decir se podría terminar el programa esta noche. Cuando dice abogado tenemos, no es para estar defendiéndote delante del Padre, porque ya Él presentó su sangre delante del Padre y con un solo sacrificio fuiste acepto a los que creyeron. Por eso es que la religión no puede quitarte el pecado, ni salvarte, ni la judía, ni la católica, ni la islámica, porque eso no te redime delante del Padre. Nada de lo que puedan hacer puede redimir. Lo único que redime es la sangre preciosa que se derramó una sola vez y fue presentada delante del Padre. Por eso cuando María lo vio resucitado y lo quiso tocar, le dijo: no me toques, que todavía no he ascendido a la presencia de mi Padre, a presentar su sangre como un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Mi alma alaba al que vive. Que lo reciba el que lo quiera recibir, el que lo quiera rechazar, que lo rechace, hermano. Siempre la religión, el diablo, la condenación, la conciencia contaminada, el legalismo, el pentecostalismo, el tradicionalismo y todo lo que es religión, siempre va a tratar de minimizar el poder de la sangre, minimizar el poder de la redención, minimizar el poder de la obra de la cruz y magnificar el pecado, la condición, la falta del hombre, el error del hombre, la carne del hombre. Mi alma alaba al que vive. Definitivamente que esta es un área en la cual hay que enseñar mucho y hay que traerlo con el poder de la palabra y del Espíritu para que muchos se puedan liberar y puedan salir de la condenación, puedan salir de la tristeza, puedan salir de la confusión, puedan salir de vivir con menos de lo que el Señor ha dado en la cruz del Calvario. Y eso déjeme decirle que, hermano, llevo casi 30 años predicando y viajando por toda Latinoamérica. Fui parte también de eso. En mi ignorancia, en mi falta de preparación, Latinoamérica en gran parte está fulminada. Pero escuche, fulminada, como si hubieran con los aviones esos que fumigan cuando hacen una siembra y traen el pesticida y el herbicida y fumigan con un avión fulminado. Escucha, fumigado y fulminado en muchas áreas de Latinoamérica con esa cuestión del legalismo, la religión, el pecado y buscando la forma de cómo poderse acercar más a Dios, cómo sentir a Dios, cómo poder recibir, cómo sentir más al Espíritu Santo, cómo ir a tal lugar para ver si se siente. En este lugar se siente, dice uno, la presencia, en aquel lugar no se siente y aquí sí está y allí no está, en aquel edificio se siente, allá no se siente y sigue toda esa cuestión andando. Alabado sea el nombre de eso. Entonces este programa, figúrese, de las notas, voy con esta y no he terminado porque estoy por la segunda, por el otro lado. Así que
no lo voy a poder terminar en un solo programa. Esto hay que martillarlo duro y va en línea con lo que dije ahorita, que es lo que he estado haciendo, tratando de sacar la mezcolanza de judaísmo y de tantas cosas que hay metidas en el cristianismo, que lo que ha hecho es fumigar y fulminar. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos 3:23. El no saber explicar, el no entender el contenido, el no entender las escrituras, el no entender el texto y el contexto, el no entender la diferencia del sacrificio antiguo y el nuevo, el no saber aplicarlo, el no saber los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que tienen muchas cosas históricas, igual que el libro de los Hechos, un montón de cosas históricas que no necesariamente son para práctica de doctrina, sino tienen que ver mucho con historia. El no entender todos esos puntos, hermano, la falta de maestría y de entender es un daño terrible que ha causado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siempre va a tratar de venir para robar la efectividad y el poder de la palabra, añadirle o quitarle. Por eso te vas a encontrar un versículo de la Biblia que dice, creo que es en Apocalipsis, que le añada o le quite cualquier cosa de este libro de la profecía, sea un anatema, le caiga una maldición encima. Definitivamente que cae una maldición cuando se le trata de quitar o se le trata de añadir algo que no viene al caso. Simple y llanamente dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Para manifestar su justicia, versículo 26, en tiempo para el que sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Quién es el que puede ser justificado? Al que cree en Jesús, al que recibe gratuitamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Poderoso el nombre de Jesús. Y escritura, déjeme decirle que hay cualquier cantidad de escrituras que hay que saberlas presentar, como hay que presentarlas, tiene que ir en línea con lo que quiere mostrar la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. El mensaje principal fue la reconciliación del hombre a través de la fe por el sacrificio perfecto, y que era el único camino en que el hombre iba a volver a ser restaurado en comunión con el Dios verdadero. Por eso desde Génesis hasta el Apocalipsis el énfasis principal tiene que ser el Cordero de Dios y lo que él iba a hacer en la cruz. No tenía que ver necesariamente con un pedazo de tierra, con un pedazo de monte, con una serpiente de bronce en un palo, el montón de cosas que practicaron, el montón de cosas que vieron, el montón de milagros, y no se les convirtió el corazón, porque el centro desde Génesis al Apocalipsis tenía que ser el Cordero inmolado que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Era el único que iba a resolver el problema del pueblo del Antiguo Testamento y del pueblo del Nuevo Testamento. Ningún otro podía resolver ese problema. Por eso todo tenía que ver con la sangre. Dice que sin sangre no podía haber remisión de pecados. Ahora, lo tremendo es que es terrible volver a caer en esa religión y en ese conflicto religioso cuando con la remisión de sangre de animales ningún pecado fue resuelto. Tenían que volver otra vez a seguir confesando pecados, y el problema es que así está el cristiano hoy igual. Hoy hay mucho cristiano que está igual, continuamente confesando su pecado
y confesando su pecado y confesando su pecado, en lugar de activarse con la naturaleza de Cristo para no seguir pecando, está continuamente pecando y confesando pecado, cuando es un conflicto bíblico muy serio, porque dice que el que tiene la simiente de Dios no puede pecar, porque tiene la simiente de Dios, no es de tiniebla, la simiente de Dios no es pecado. Hay errores y hay faltas que puede cometer por su falta de madurez, por su falta de formación de carácter, por su mala indoctrinación, por su mal discipulado, porque se congrega en un lugar que no lo está ayudando. Pero si la simiente de Dios está ahí, de la simiente de Dios no viene pecado, de la simiente de Dios no viene tiniebla, de la simiente de Dios no vienen las manifestaciones de la carne. Entonces el problema es que mientras esa carne esté dominando, mientras esa carne sea la que esté en control, mientras esa carne es la que esté sacándose a la luz, y todos los pecados de la carne, nunca va a poder esa persona superar esa condición, nunca va a poder salir de ello. Simple y llanamente no va a poder salir de eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Presta atención que el pecado invita a la muerte. Por eso es que tú ves que es tan real el problema del pecado en el cristiano. Es tan real, y la sangre de Cristo queda para un lado, el sacrificio perfecto queda a un lado. El problema del pecado es tan real, hay que estarlo trayendo, hay que estarlo mencionando, hay que estarlo como la vaca, volviéndolo a traer otra vez arriba, volviéndolo a traer otra vez, porque el diablo sabe que mientras se esté dando vuelta alrededor del pecado, mientras se esté mencionando pecado, mientras se esté trayendo a luz el pecado y dando martillo al pecado, él sabe que el pecado y la muerte son dos cosas inseparables. Entonces, obviamente que va a haber muerte, no necesariamente en ese momento física, pero hay muerte en el avance del evangelio, hay muerte en lo que corresponde a la libertad de Cristo, hay muerte en lo que corresponde a la paz, hay muerte en lo que corresponde a tener una mente sana y estable, hay muerte porque trae inestabilidad y confusión, y un día dice una cosa y otro día dice otra. Un día dice el Espíritu Santo me dijo esto, y al otro 3 meses después el Espíritu Santo le dijo otra cosa diferente, como si Dios estuviera sufriendo de inestabilidad y de un conflicto espiritual y mental de parte de Dios. No, que es el problema de la persona que tiene problemas, porque la vida de Cristo se está limitando por estar trayendo continuamente la peste. Escucha un voltaje serio. Aquí le voy a soltar un bombazo y con esto terminamos hoy para poder seguir mañana. Había una regla, le voy a dar este trabajo a Clau. Clau, ayúdame ahí, por favor, y al pastor José también, bendiciones, que se conectó. No lo tengo en mente ahora. A lo mejor el pastor José, que está chispa, me lo puede encontrar en el momento. Había una regla en el Antiguo Testamento que nadie podía tocar un corpse. Un corpse es un cuerpo muerto. El que tocaba un cuerpo muerto, acuérdate que muerte y pecado son una misma cosa. El que tocaba el cuerpo de un muerto había que sacarlo 7 días del campamento, y había que mantenerlo allá afuera en el campamento 7 días para que hiciera un ritual de purificación, que era igual que la lepra. Quiere decir que el pecado, la muerte y la lepra eran el trío, eran Moe, Larry y Curly, los 3 chiflados. El pecado, la muerte y la lepra representaban la lepra. El que cogía la lepra, olvídese que tenía que hacer un milagro de Dios que lo salvara, porque el que cogía lepra había que llevarlo a un campamento específico donde estaban todos los leprosos podridos, y allá paraban en la última, de ahí no salían más. E igual es el pecado y la muerte. Moe, Larry y Curly. Así que si me lo puede buscar ahí, José, pastor José, o alguien que me lo ponga ahí, no se podía tocar el cuerpo muerto. Por eso tú ves que cada vez que tocamos lo muerto, damos vuelta alrededor de lo muerto y queremos traer lo muerto para tratar de asustar a la gente que no peque más, y para tratar de traer las consecuencias del pecado, y el que anda en pecado le va a, y está continuamente, pero no hay alimentación del cuerpo y de la sangre, no hay alimentación de la obra perfecta de la cruz, no hay alimentación de la simiente del Cordero que está en nosotros, y de la simiente no viene pecado. No hay que elaborar en eso. Lo que hay es que ayudar a sacar de ahí al que está en esa condición, porque el pecado tenía algo que era igual que la lepra, peste. Mi alma alaba al que vive. Me lo sacó Silvia. Números 19, 11 y 12. Aquí le va el bombazo. Con esto termino hoy para seguir mañana, si Dios me lo permite. Dice, el que toque el cadáver de un ser humano quedará
ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse en el tercer y en el séptimo día con agua de la purificación. Y eso que está ahí era un ritual profético, porque el tercer día es el día de la resurrección donde Cristo resucitó. El séptimo día era donde la obra quedaba completa. Son 2 números proféticos. Jesús dijo, primer y segundo día haré milagros, prodigios y señales, pero en el tercer día mi obra estará completa. Y en el séptimo día dice que Dios descansó en el sexto día y Dios terminó la obra en el sexto día y en el séptimo día descansó. Todo eso tiene que ver profético con la obra de la cruz. Todo tenía que apuntar al Cordero, todo tenía que apuntar a la obra de la cruz, todo tenía que apuntar a la redención del hombre por medio del Cordero, todo tenía que apuntar simple, llanamente, poderosamente a la redención y la restauración de la condición del hombre. Solamente por la obra del Cordero, gratuitamente fuiste salvo por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. La religión ha desgraciado todo eso. O mejor dicho, queda desgraciado al que la religión lo agarra y eso lo extermina, lo complica, lo envanece, lo tuerce, tiene que ir al cura a confesarse. Ve interesante, mira qué tremendo como es la religión, que tiene que irse cada rato a confesarse con el cura, y es exactamente lo que sucedía en aquel tiempo. Todos tenían que siempre andarse confesando y nunca se liberaban del pecado. Nada más se tapaba el pecado o se tapaba la furia de Dios en contra del pecado, pero el individuo, su conciencia, solamente por un rato quedaba libre hasta que volvía a pecar otra vez y tenía que ir a volver a confesar otra vez y seguir confesando. Es interesante que eso es lo que practica la Iglesia Católica. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí quedó escrito, hermano. Números 19, versículos 11 y 12. Mire qué voltaje lo que dice. El que toque el cadáver de un ser muerto quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse en el tercer y en el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace en el tercer y en el séptimo día, quedaría impura aún después del séptimo día. La palabra, oiga lo que dice, el agua que purificaba debe purificarse en el tercer y sexto día con agua de la purificación. Mi palabra, la palabra que dijo Cristo, mi palabra, hablando de Él, mi palabra es la palabra que es de agua de purificación, no de condenación. Por eso el apóstol Pablo dijo que tenemos el ministerio, 2 de Corintios, el ministerio de la reconciliación, no el ministerio que abunda, que es el ministerio de la recondenación. Déjeme decirle esto por el Espíritu. Un montón de personas están enfermos con la lepra espiritual porque no se han sabido limpiar de la naturaleza pecaminosa y del mensaje de la naturaleza pecaminosa en el tercer día y en el séptimo día. Poderosísimo para considerar. Ahora mañana voy a elaborar un poco más en esto, y por eso siempre he dicho que el legalismo, el judaísmo, el sensacionalismo, el futurismo, el dispensacionalismo, el sionismo, doctrinas del diablo y todo lo demás, cuando le metas el libro de Hebreos por la cabeza, los cachos se le queman al tiro a los demonios. La lengua se le quema a los demonios porque es un libro libertador y poderoso. Agarra este voltaje y voy a terminar. Capítulo 10 de de Hebreos. Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Shamakanda, Rebasika Maya. Alguien alábelo. Ahora tú te imaginas que un montón de esas cosas están metidas dentro del judeocristianismo. Eso que tú ves, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Hay gente que vive en sombra siendo creyente. Es pura sombra. Todavía no lo puedes detectar bien porque lo que hay en él es pura sombra. Y un día ves la sombra ahí, la ves así más o menos la marioneta de la sombra, pero otro día no sabes ni para dónde agarró la sombra. Y eso, por eso es que no se entiende la imagen y la semejanza. La imagen, esa es la sombra. Esa es una sombra. Esa es una sombra exterior, es la imagen. La imagen y la semejanza. La semejanza, no. La semejanza tiene la sustancia de lo original, la simiente de lo original.
el carácter de lo original. Por eso dice que Dios hizo al hombre a imagen y a semejanza. El primer Adán tuvo la imagen, pero nunca tuvo la semejanza. ¿Por qué no tuvo la semejanza? Porque nunca se comió a Cristo. El único que puede tener la semejanza de Dios es el que se come a Cristo. Por eso tú ves que encuentras en el libro de Génesis que todos los hijos que nacieron después de Adán vinieron en su imagen y semejanza, porque nacieron de Adán y Eva. Para tener la imagen y la semejanza de Dios, tienes que nacer de Cristo. El que no nace de Cristo no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Hace cosas que ni los animales cuadrúpedes hacen. Los animales, la mayoría, no matan a sus criaturas. El ser humano sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Satanás. Quiere decir que para que el hombre tenga la imagen y la semejanza de Dios, solamente la puede tener por Cristo. Porque Cristo era la imagen y la semejanza expresada del Dios Padre. Nadie tiene la imagen y la semejanza de Dios sin nacer en Cristo. Cristo es el único que puede restaurar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Por eso tú ves que Adán nunca fue maduro. Adán nunca creció en madurez. Adán nunca comió el árbol de la vida. Adán nunca comió de Cristo. Lo único que tuvo es un soplo que le dio vida al barro y le trajo conciencia. Caminaba con Dios, pero no era maduro. Caminaba con Dios, pero no tenía carácter. Caminaba con Dios, pero el diablo se lo chupó. ¿Por qué? Porque no tenía la semejanza, solo tenía la imagen. El problema es que hoy, a través del evangelio religioso y tradicional, eso es mucho de lo que hay. Es pura imagen, pero no hay semejanza. La semejanza tiene el carácter, tiene el origen ADN, tiene la naturaleza del original. Por eso tú ves que Cristo era igual que el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo tenía la semejanza del Padre. Tenía una imagen, sí, pero tenía la semejanza que es carácter. Tenía la semejanza que es madurez. Tenía la semejanza que conocía la voluntad de su Padre. Sabía lo que su Padre quería. Por eso cuando fue al Getsemaní, al jardín de Getsemaní, él mismo se cachó, como decimos. Él mismo se cachó y dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa porque para ti no hay nada imposible, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque tenía en su humanidad, tenía que rendir esa voluntad a la semejanza del Padre, y en la semejanza del Padre estaba decidido que ya esa decisión se había tomado de ir a la cruz antes de que él se manifestara en carne. Ya eso había sido decidido antes de la fundación del mundo. Dios nunca resuelve un problema porque se apareció. Dios nunca resuelve un problema porque el problema se apareció y lo tomó de sorpresa. Dios siempre termina las cosas y después las comienza. Lo que hoy es, ya fue, y lo que va a suceder, ya sucedió. Isaías dice que Dios sabe el fin del comienzo de todo. Así que Dios conoce el fin del comienzo. A Dios no lo sorprende nada. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludo ahí mi consiervo del Altísimo, Delvin, un abrazo fuerte allá a Raquel. Saludos grandes a toda mi gente allá en Marcala. Tenemos que liberarnos de la levadura del legalismo, pentecostalismo, religiosidad. Vuelvo a repetir, la ley, por eso hay que levantarse duro en contra de este judaísmo demoníaco. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Para qué vos vas a querer tocar cosas que nunca te van a perfeccionar? Porque fuera de Cristo nada pueda perfeccionarte. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ya que los adoradores, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. No tendrían más conciencia de pecado. No tendrían más conciencia de pecado. Por eso que tú ves que el dardo del diablo está en nada más que falle para enseguida soltarte el fuetazo. ¿Por qué? Y tristemente que no solamente el diablo, es el diablo a través de gente de carne y hueso también, y a través de boca, y a través de cristianos prejuiciosos, condenadores, legalistas. Dice, no tendría más conciencia de pecado, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿En cuál? En los sacrificios de la ley se hacían memoria de los pecados. Y el diablo, hermano, se ha burlado de la iglesia, se ha burlado de muchos de nosotros, porque eso ha sido la religión más popular, hermano. El pentecostalismo religioso, de esa tradición mezclada con el judaísmo, con la idiosincrasia del legalismo y la religión, y dice que todos los años, cada
cada año se hacía en memoria de los pecados. Y ese es el problema de la religión evangélica, que hay que hacer memoria de los pecados para meterle miedo a la gente que no peque más. Hay que hacerle memoria de los pecados porque si peca hoy y viene el rapto, ese se queda. Hay que hacerle memoria de los pecados porque peca mucho. Tiene que pecar menos. Tiene que vestirte de tal forma porque si te viste de tal forma estás en pecado. No puedes tener el chivito porque vas a estar en pecado. Tienes que ponerte la camisa blanca y negra porque si no, no puedes servirle a Dios. ¿Dónde, hermano? La sangre de Cristo tiene poder. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso el verdadero cristianismo o la familia de Cristo, la familia nacida, tiene que despojarse de levadura de todo lo que venga de la práctica de la ley, judaísmo, tradicionalismo, cabala, el Talmud, el Zohar, toda esa religión judaica, menos lo que hay ahora, que es más todavía profundo en el ocultismo que lo que hicieron los fariseos hace 2000 años. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 5, alguien va a pegar un brinco ahí, alguien va a dar un gloria, un aleluya cuando lea el 5, alguien va a ponerme una carita feliz, por lo cual, entrando en el mundo, dice, el sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aleluya. ¿Por qué dice que no quisiste sacrificio y ofrenda? Porque eso no podía perfeccionar la condición del hombre, era pura religión. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas un cuerpo me preparaste. Versículo 6, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Quiere decir que todo aquello que esa gente hacía no llegó a agradar o a traer la felicidad, el gozo completo a Dios. ¿Por qué? Porque eso no podía quitar la condición del hombre. Eso lo que era continuamente estar confesando el pecado todo el tiempo, y así se ha quedado la mayor parte de la iglesia. Dice el versículo 6, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito, de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Líbrate esta noche de la levadura de la ley, líbrate de la condenación de la ley, que lo que hacen es engrandecer la condición pecaminosa, la condición del hombre caído, la condición del primer Adán, pero no puede levantar al postrer Adán. Dice el versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, entonces dijo, he aquí, vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Versículo 10, en esa voluntad nosotros somos santificados. Shaka, rendan, bobobocanda. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Alabado sea el nombre de Cristo. Dije, alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo cada día, ministrando y ofreciendo cada día, ministrando y ofreciendo cada día, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así está la iglesia, hermano, y así nos enseñaron. Así nos enseñaron a estar magnificando, condenando con el pecado, sacándolo siempre a luz. Ahí continuamente dice, ciertamente todo sacerdote presenta cada día ministrando y ofreciendo por el pecado. No puedes subirte al lugar santísimo ahí arriba porque no hace 2 semanas que no diezma. No vayas a subirte de arriba porque mira el pelo como lo tiene. Ahí arriba es el lugar santísimo. Ahí arriba no se puede subir nada más que el santo de los santos. Ay, alguien ponga la carita de sonrisa por ahí, por favor, en el nombre de Jesús. Ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero iba socamamay rabacaya, pero samande rebeca toramaya, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores. Y déjeme decirle que ningún rey se puede sentar en
el trono, a no ser que haya terminado lo que estaba haciendo. Se sentó porque cumplió, terminó, perfeccionó y hizo todo lo que tenía que hacer. Se sentó a la diestra del Padre con un solo sacrificio. Versículo 13, de aquí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que el diablo no quiere que descubra el creyente nacido de nuevo por la fe en Cristo. Dice el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos los santificados, perfectos los santificados, que te caiga encima hoy eso, perfectos los santificados, líbrate de que te manipulen, líbrate de que te sigan intimidando, deja de ser un niño fluctuante de todo viento de doctrina, líbrate de los que te están engañando y manipulando, líbrate de los que están usando la palabra para levantar pirámides de esclavos, líbrate de eso en el nombre de Jesús, porque el evangelio no es una pirámide, ni el que sirve es una pirámide, ni el apóstol es una pirámide, ni el pastor es una pirámide encima en el pico de la pirámide. Mentira, somos todos siervos inútiles que somos sirvientes si es que tenemos la revelación del cuerpo de la palabra para edificar y para poder manifestar y declarar que ha sido perfeccionado. Escucha lo que dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El diablo va a pelear para que esa ofrenda, una ofrenda sola, no se descubra. El diablo va a pelear para que esa ofrenda sola no se descubra. El diablo va a pelear para que esa ofrenda sola no se te sea revelada. El diablo va a querer meterle, no, pero te faltó esto, te falta lo otro, te falta aquí, te falta allá, te falta esto, te falta lo otro. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Versículo 15, termino, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, el versículo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, agarra el voltaje. El 17, hermano, mi alma alaba a Cristo. Es que no se puede terminar necesariamente cuando uno quiere. El 17, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Alguien me puede poner el 17? Nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, por el camino nuevo y vivo, Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que lo prometió. Shabakato y Rababanda, mi alma alaba a Cristo. Ahí yo creo que salieron unos cuantos soplados que estuvieron conectados al principio, o se liberaron, o se están liberando, o están danzando, o quién sabe cuál será el caso. Pero ahí quedó esa palabra registrada, ahí se quedó esa palabra escrita, ahí esa palabra va a alimentar a todo el que se la quiera comer y le va a traer vida y vida en abundancia. Hoy, y no he terminado el tema, todavía queda mucha tela por cortar. Pero gracias a todos los que apoyan, gracias a los que bendicen el ministerio, gracias a los que oran correctamente por nosotros, gracias a los que nos ayudan, gracias a los que nos consideran, gracias a los que nos tienen en cuenta. Si Dios lo permite, mañana estaremos por el mismo canal a la misma hora y seguiremos. Acuérdate que estamos posteando, déjame dejártelo acá también al final, el video que está en YouTube, porque se había manifestado el YouTube, pero gracias a Dios que el internet se arregló ahí, que de vez en cuando se enchamuca, y tengo 2 morum del internet pagando $100 mensuales por el internet y de vez en cuando se enchamuca, pero seguimos dándole en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludos ahí, José Luis, bendiciones grandes donde te hayas conectado, pónganos ahí
¿De dónde te conectaste? José Luis Gómez Arias. Bendiciones a todos en esta noche, hermano. Quiero pedirle que comparta el mensaje. Compártalo. Anímese. Bendiga a otra persona con el mensaje. Hay que sacar todo lo que sea judaísmo, pentecostalismo, tradicionalismo, futurismo, sionismo, sensacionalismo, dispensacionalismo y todos los ismos. El sacrificio de Cristo, acuérdate que te da la capacidad de la imagen y la semejanza en Cristo Jesús. Ahora hay que crecer, hay que madurar, hay que comer el cuerpo de Cristo y hay que beber su sangre. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso, gracias, gracias, gracias. Si Dios lo permite, mañana estaremos conectados. Ahí en el YouTube también tenemos Reels. Tenemos los cortes que ponemos de 1 minuto, de 3 minutos, que sacamos de las diferentes prédicas, se las ponemos en el YouTube. Hay 2 canales de YouTube que los estamos ahí bombardeando y hay necesidad de que algunos consideren las cosas que estamos mencionando y que las puedan abrazar y ponerlas en práctica. No porque sea yo o porque yo tengo una agenda personal, sino porque Dios ha hecho cambios en mi vida, porque me ha liberado de un montón de cuestiones que antes no las entendía. Milagro Ecuador, buenísimo, campeón. Hemos estado allá en tu tierra, en Guayaquil, en Simón Bolívar, en un par de lugares ahí hemos estado en Ecuador. Bendecimos a todas las naciones que se conectan. Acá tenemos naciones de Honduras, tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos El Salvador, alguna gente de Colombia. Hay varias naciones que se conectan acá en los Estados Unidos. Así que le mandamos un abrazo fuerte. Te saluda el apóstol Tony Santos acá desde Miami. Hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal en el nombre de Cristo Jesús.